La avalancha de barro y residuos minerales que sepultó decenas de viviendas en 7 distritos de la ciudad brasileña de Mariana dejó al menos un muerto y 16 heridos. Los datos proporcionados por el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais y de la empresa Samarco, propietaria de la mina, también contemplan 13 desaparecidos y 530 damnificados por el desastre. El accidente, en el que se rompieron los diques de 2 depósitos de desechos de un complejo minero por causas desconocidas, ocurrió en la tarde del jueves y transformó los poblados en los alrededores de Mariana en campos arrasados por una luz de barro que destruyó todo lo que encontró a su paso hasta una distancia de 60 kilómetros. En la región era posible ver automóviles amontonados encima de lo que quedaba de algunas residencias y montañas de barro en lo que antes eran plazas y carreteras. Aún así, la mayoría de los habitantes de las poblaciones afectadas logró huir a tiempo antes de ser barridos por la riada, gracias a que la ruptura de los diques fue vista o escuchada por los vecinos, pese a que ni la empresa ni la alcaldía disponían de sistemas de alerta en caso de accidentes de este tipo. Tanto la víctima ya confirmada como los 13 desaparecidos son empleados de Samarco que trabajaban en los depósitos de residuos minerales y que no tuvieron tiempo de evacuar la mina.